No puedes decir, sabes que mira, tengo 3 torneos haciéndolo y mañana no va a pasar, porque nunca nos ha pasado. Pero si nunca ha sucedido, ¿por qué lo vamos a tomar en cuenta? Oye, si nunca ha pasado, ¿por qué tendríamos que considerarlo? Pues justamente eso, ¿no? Porque es muy importante que nuestro equipo, que no necesariamente tiene experiencia, esté entrenado en 3 cosas. Número 1, en el cómo se debe utilizar un extintor. Número 2, rutas de evacuación. Y el último es dónde están los servicios médicos. Decía algún maestro que tuve, el que no huele a pólvora, pues no puede decir que fue a la guerra. Y en un evento masivo específicamente, tienes tantos detonantes porque la gente entra posiblemente sobria y sale tal vez en una condición de intoxicación mayor porque en 2 horas con 4 cervezas se puso hasta el top y además está cansada y a lo mejor si su equipo perdió, entonces en una pelea de estadio pueden ser 2 contra 2 y terminan siendo 1000 contra 1000. Seguridad, entonces, protección y todo lo que converge que ayuda a sostener a los negocios a que cumplan con sus objetivos. El día de hoy tengo a un invitado sin igual, a mi estimado amigo y gran profesional y ser humano, Víctor Vergara. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido al podcast Plan B. Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Estoy bien, con mucho trabajo y muy entusiasmado de estar aquí contigo. Gracias, Víctor. Pues bueno, como platicaba por ahí anteriormente contigo, para mí es un honor tenerte por acá. Gracias principalmente por la apertura de poder platicar juntos, sobre todo de un tema que ahorita vamos a explorar, que es la seguridad en eventos masivos, y yo te comentaba que para mí es un tema, al menos en mi percepción, poco explorado, pocos especialistas, posiblemente hay algunos por ahí, entre ellos obviamente tú como experto, y anteriormente pues en las redes sociales ya te identificaba yo a ti como un especialista en eventos masivos y hasta que se nos hizo tenernos por acá grabando un episodio juntos. Pero bueno, arrancando con este tema que es muy interesante, yo te comentaba que cuando hablamos de seguridad en general o gestión de riesgos o protección, pues yo creo que al final hay un propósito, como en el propósito de los negocios, que el propósito no cambia, la visión no cambia, al igual en la seguridad el propósito no cambia, que es proteger el patrimonio, proteger a las personas, el entorno, etcétera, ¿no? O sea, la protección, la seguridad, el cuidado no cambia, pero a mi percepción es muy diferente la seguridad en un evento masivo que, por ejemplo, en una planta de manufactura o en un supermercado o en cualquier otro lugar donde siento yo que en un evento masivo, pues es como tratar de estar en todos lados porque una situación pues puede escalar en segundos, a diferencia que en cualquier otro lado que lo vas midiendo, vas monitoreando, lo interceptas, contienes y demás, pero acá es diferente. ¿Cómo ha sido para ti toda esta parte, o platícame un poquito de dónde tú ves esas diferencias de la seguridad en un evento masivo, llámese deportes, llámese inclusive conciertos, a diferencia de cualquier otra categoría o rubro de seguridad? Bueno, es una gran pregunta. La realidad es de que creo que no hay nadie que vaya a un evento masivo con la finalidad de no salir contento, no salir feliz, a menos el que haya perdido su equipo, ¿no? Que es la tristeza más grande que pudiera tener cuando asiste a un evento deportivo. Pero esta modificación de tener un proceso de balance entre la experiencia y la seguridad creo que es lo que lo hace totalmente diferente. Cuidar un corporativo, hacer seguridad en el mundo logístico, pues básicamente tiene una situación o un enfoque muy claro. Y aquí tú tienes que tener esa capacidad de tener esa dualidad de que la gente, desde que eres tú la primera cara como el equipo de seguridad, les dé la bienvenida, jueguen un papel donde los haga sentir bien desde el inicio, porque te vuelves parte de ese journey de la experiencia. Entonces, no puedes dejar laxo el tema de la seguridad, esa es una realidad, tienes que ser estricto con todos los ítems que no pueden pasar, tienes que tener muy claro que los boletos no puedan ser falsificables o falsos, tienes que tener claro que la gente va en las condiciones adecuadas para disfrutar un evento y no va a incurrir en una condición donde le afecte al resto en el interior. Pero también tienes que vivir con una sonrisa, dar una bienvenida. Entonces creo que desde ahí empieza una característica cuando ya estás en la operación. Yo siempre digo, la gente piensa que los eventos masivos empiezan cuando el artista sale, la seguridad en eventos masivos es cuando el artista sale al escenario o cuando se pita el kickoff, ¿no?
Y la realidad es de que hay una historia atrás de todo el proceso logístico de planeación que te hace que cuando tú vas a un evento lo disfrutes, te lleves una buena experiencia, te retires contento por lo que sucedió, y todavía te queda, como responsable de seguridad, todavía te queda un tramo muy largo por seguir porque hay todo un proceso muy largo. Entonces, creo que eso es lo que hace esa diferencia. Sí, oye, fíjate que me voy a detener tantito antes de pasar a otra pregunta que me vino a la mente, muy interesante sobre lo que vienes comentando, pero me detengo un poquito porque manejas mucho la palabra experiencia, ¿verdad? Y fíjate que es un darle la vuelta, y también hablabas de, oye, recibir pues con una sonrisa, ¿verdad? No significa, digo, este concepto está muy padre porque no significa que seamos seguridad, que la persona de seguridad, la gente de seguridad, por no ser laxo, no busque darte un buen servicio, no busque que vivas la misma experiencia que se espera que vivas en el evento, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dices, ya hay tareas atrás donde ya aseguraste que el espacio esté seguro, inclusive limpio, ordenado, libre de riesgos y demás, pero hacia allá están evolucionando. Tú ves que hay una evolución también, a lo mejor en general, no necesariamente en tema de eventos masivos, pero de los responsables de seguridad, a buscar que realmente viva una experiencia el aficionado, el visitante, etcétera. ¿Crees que también hay algo donde nosotros aportamos en la experiencia? Totalmente. Creo que las áreas de seguridad corporativa tienen que vivir perfectamente el employee experience y el customer experience, y tienen que ser parte, tienen que volverse un valor agregado a todo ese journey. Si se vuelven un stopper, pues literalmente creo que estamos regresando a la seguridad tradicional, donde somos controladores, donde somos un espacio y donde no se nos toma en cuenta. Y creo que en esta evolución que ha tenido el ejecutivo de seguridad permite que hoy en día se sienten que cuando hay algún diseño de producto, que cuando hay una nueva estrategia de venta, se sienten con el de seguridad y le digan, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo nos ayudas? ¿En dónde generas valor? ¿Qué hacemos para que todo funcione adecuadamente? Y creo que muchas organizaciones hoy en día están tomando ese rol, y muchos profesionales de la seguridad también están entendiendo que para que sean tomados en cuenta, para que sean parte de ese proceso, para que se suman a este objetivo organizacional, tienen que vivir con ellos, porque si no, creo que te quedas en el camino, o pues, literalmente te empiezan a ver como un stopper, ¿no? No te hacen parte, te hacen a un lado, y vives en este modelo de ser reactivo todo el tiempo y solamente intervenir con la compañía cuando algo sucede. Entonces creo que ahí es muy importante darnos cuenta que sí está evolucionando, pero creo que nos falta todavía un camino muy grande que hacer, porque no solamente queda en el responsable de la seguridad corporativa, creo que también el otro lado, por ejemplo, la gente que contratamos, empresas de seguridad, necesitamos que lo entiendan y que lo vivan desde esa manera, que su perfil de la gente que dotan a las empresas venga ya con ese chip de, oye, tú no vienes a poner una cara mal, no vienes a cerrar puertas, tienes que vivir las condiciones, porque tu función ahora ya es multidisciplinaria. Entonces creo que sí se está cambiando. Sí, fíjate que la verdad que grande filosofía manejaste ahorita, como lo comentaste, es subirse a ese journey para estar en la mesa, ser tomados en cuenta. Fíjate, platicaba hace poco, grabé un episodio también con Juan Mujica, posiblemente lo conocerás, director de seguridad de Mercado Libre, y también hablaba lo mismo, dice, y si ya estamos en esa mesa, pues hay que asegurar, seguir estando en la toma de decisiones y que nos sigan tomando en cuenta, que yo creo que ha costado mucho el llegar a esa etapa, llegar a ese nivel, que creo que inclusive, pero creo que todavía hay algunos responsables de seguridad que tienen que entender que el nombre del juego es negocio. Digo, al final del día es negocio, rentabilidad, y todos somos parte del negocio, ¿verdad? Y la seguridad, sin duda alguna, yo te platicaba ahorita, ahora sí que tras bambalinas, que digo, en este podcast, yo tengo este podcast de Enrique Espinosa, y inicié con algo que se llama El Arte de Dirigir, donde entrevistaba a CEOs, entrevisto todavía, y consejeros delegados de consejos de administración, pero también está este otro bloque que es Plan B,
donde en este mismo canal hablamos de seguridad, riesgos y gestión y crisis, porque yo creo mi filosofía firme, una creencia firme es que no hay negocio que perdure si no tenemos muy claros cuáles son los riesgos que nos vamos a encontrar en el camino, y subirse al barco nosotros responsables de riesgos y de seguridad y de protección para asegurar que el camino llegue, ahora sí que el bote llegue a destino sano y salvo, ¿no? El Titanic en ese sentido. Oye, y por ejemplo, tú que has vivido, ahora sí platícame un poquito mejor, ¿de qué tipo de eventos te ha tocado vivir? Sé que te ha tocado vivir desde eventos de juegos de tenis, partidos de tenis, y no sé si hay una diferencia en un evento de partido por tipo de deporte hasta un evento, por ejemplo, de Copa del Mundo, que tienes una vasta experiencia en esa parte. ¿Cómo has vivido esa experiencia? ¿Cambian las condiciones? Sobre Sí, todo al totalmente. final para nosotros, digo, somos muy firmes, pero pues siempre hay que tener cierto, creo que algo inyectado de estrés para poder estar atentos, ¿no? A la situación. Así es, y todos son, o sea, todos son diferentes, incluso de un evento a otro que pudiera ser en el mismo sitio, con la misma gente, cambia. Siempre hay algunos detonantes que tú no ves, y sí, específicamente cuando se hace un evento de tenis, por ejemplo, pues tú tienes una condicionante específica donde sabes que es un torneo de larga duración, donde como mínimo te va a durar 2 días de quali y 6 días de main draw, que es, pues, son 8 días de torneo. Entonces, esa condición de tener un proceso de administración adecuado de la gente, de tus recursos, de tu presupuesto, de muchas otras cosas, implica un riesgo muy específico, más una volatilidad que tienes alrededor, porque no es lo mismo ir a operar un partido de fútbol, por ejemplo, donde te va a durar 2 horas el espectáculo, posiblemente 6 horas la operación, a un evento de tenis que te va a durar 8 días el evento y son jornadas de 14 horas. Entonces, todo tiene una condición distinta, incluso de un torneo a otro, a pesar de ser el mismo deporte, cambian los venues, hay venues que son... que están naturalmente construidos para eventos masivos, y hay otros que son temporales, donde tienes gradas que van a construir de un momento a otro y después van a desaparecer, donde haces inmuebles, donde haces un compound completo de diferentes instalaciones que entran y de repente salen. Entonces, sí hay muchas características. La realidad es de que creo que todo inicia de lo que acabas de decir hace un momento, del tema de un análisis de riesgo muy efectivo que te permite tener un mapeo perfectamente de todas las condiciones a las que te puedes enfrentar. Yo siempre digo, no porque no te haya pasado, es que no te va a pasar. Entonces, tienes que tener, a pesar de que la lista de riesgos sea gigantesca, la tienes que tener y la tienes que revisar y tienes que volver a detallar cada uno de ellos, porque posiblemente ayer no era un problema la lluvia, pero mañana lo va a hacer, ¿no? No es un problema hoy el huracán, pero cambia de dirección y entonces ya se te vuelve un problema en tu lugar donde vas a estar operando. Ayer operaste un partido América San Luis, y mañana operas un América Pumas. Entonces, todos tienen una condición totalmente diferente, y habla de el volumen de gente, el tipo de población que vas a tener en tu lugar, dónde lo vas a llevar a cabo, cuáles son las condicionantes de clima que van a estar alrededor, si hay alguna condición política, geopolítica, o sea, son muchas cosas que están alrededor. Incluso un torneo de tenis te cambia porque venga un top 10 a que no se presente ninguno, ¿no? Entonces eso lo hace totalmente distinto, porque tu modelo de operación se cambia, se expone de manera diferente de un momento a otro. Sí, oye, Víctor, ¿y cómo le haces? O sea, realmente es sentarte y decir, oye, a ver, vamos a ver este evento, porque veo demasiadas variables, digo, y que veo que las cachas todas, pero tienes que pasar por todo, vamos a decir, esos rubros, esas variables, para poder tener la receta más certera para contener un evento, ¿verdad? Digo, ahorita que platicabas de lo del tenis, digo, a lo mejor dices, es diferente un incidente en un tenis que seguramente, un partido de tenis, que seguramente por la jornada larga, digo, yo no soy experto en esta parte, pero dices, oye, a lo mejor hay más probabilidad de que una persona se te desmaye por
calor, algo que le relacionado al tema de salud física, que un juego de fútbol, de soccer, donde el incidente principal puede ser, dependiendo los equipos, pues que se caliente la grada, ¿no? O sea, todas esas variables las metes en la receta. Sí, 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 definitivamente. Y creo que tienes que hacer, lo tienes que hacer de manera mandatoria. O sea, no puedes decir, sabes que mira, tengo 3 torneos haciéndolo y mañana no va a pasar, porque nunca nos ha pasado. Entonces, creo que es un gran error que muchas veces cometes en todo momento, como responsable de seguridad, el pensar que no va a suceder. Y también tu labor es convencer al comité organizador, porque muchas veces de ahí detona el presupuesto. Y entonces, oye, pero si nunca ha sucedido, ¿por qué lo vamos a tomar en cuenta? Oye, si nunca ha pasado, ¿por qué tendríamos que considerarlo? Pues justamente eso, ¿no? ¿Por qué no tenemos un DRO cuando hacemos el tema de protección civil? ¿Por qué no tenemos un botiquín específicamente si estás en una zona donde hay una fauna nociva, una serpiente? ¿Por qué no pusiste una vacuna efectiva para que alguien pudiera tener ese riesgo? Entonces, el gran error creo que se basa en ese sentido, y también creo que tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy consciente de las probabilidades. O sea, tu lista de riesgos puede ser gigantesca, pero las probabilidades es lo que te determina en dónde pones el mayor esfuerzo, dónde pones el músculo de la seguridad. Porque la realidad es de que uno pensaría que viene la Copa del Mundo y que nuestro gran problema puede ser que haya un acto terrorista. Y no, la realidad es que creo que en eventos de esas características, lo más común es que haya niños perdidos, peleas en el exterior porque perdió o ganó el otro equipo, peleas en las gradas. Entonces, no lo descartas. Creo que haces un proceso de análisis, un proceso de investigación, metes a todo el equipo de inteligencia a trabajar con base en ello, pero la realidad es que lo vives de manera diferente. El día a día creo que se vuelve distinto en decir, no lo descarté, lo tengo ahí como una probabilidad, porque el impacto consecuencial puede ser catastrófico, pero en tu día a día lo que estás viendo es de que no se peleen, no se caigan, no se resbalen, no se vaya a perder el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, dijiste un buen punto. Hace tiempo que me tocó en una etapa de mi carrera ver la parte de protección ejecutiva, seguridad corporativa, pero me tocaba más que protección ejecutiva darle apoyo a la gente que venía de Estados Unidos, de pues, directores, CEOs, pues venían con su director de protección ejecutiva. Ya sabes, normalmente el americano traen gente de ex agentes del servicio secreto. Me ha tocado que esa es la práctica. Y pues bueno, yo en aquel momento le decía a mi director, oye, pues para tener una buena conversión, un buen nivel de comprensión, pues necesito pasar por estos procesos de entrenamiento. Y lo primero que me enseñaron es el tema me dice el instructor, ¿cuál es la probabilidad de que un ejecutivo por de estos, los ataques del crimen organizado? Pues la probabilidad es baja, honestamente, porque no somos focos, son americanos, en Nuevo León, es a donde vienen, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la mayor probabilidad de que suceda un incidente? Oye, pues de que alguien le duele el estómago, se tropiece, etcétera. Entonces, ahorita como tú decías, oye, vete a lo otro y es, oye, pues a lo mejor el cuate de seguridad corporativa tiene experiencia en la parte de emergencias en materia de incidentes, de primeros auxilios y demás, que es lo que se va a ocupar. Hay mayor probabilidad de que suceda un incidente de estos que un incidente del otro que comentaba, ¿no? Entonces, creo que es muy atinado eso que comentas y a veces pareciera que pensamos que no va a suceder y dijiste, yo creo que lo quisiera decir como un principio de la seguridad, del pensar que no va a suceder, ¿no? Porque cuando sucede, es ahí cuando nos agarra, como dicen, con las manos en la bolsa, digo, por así mencionarlo, porque te dio la vuelta, sabías que posiblemente iba a pasar, pero no creíste que iba a pasar, no metimos presupuesto, no lo estamos monitoreando y es ahí donde nos agarra, pues, entre comillas, desarmados. Hago referencia a sin preparación, sin protocolo, sin la simulación, etcétera. Oye, pero un rol como el tuyo, por ejemplo, como responsable de todo esto, durante un evento, ¿qué es lo que haces normalmente? ¿Estás haciendo recorridos? ¿Estás en el centro de mando? ¿Qué es lo que normalmente hace un responsable de una seguridad de eventos masivos durante un evento?
Pues mira, específicamente en el tema de operación, creo que hacemos de todo, hacemos procesos de planeación, estamos recibiendo mucha información para analizar todas las fuentes que nos están llegando, estamos teniendo relación con las autoridades, que eso es muy, muy importante, Mundial. en los tres niveles de gobierno, estás verificando que tus recursos estén trabajando de manera óptima, estás recibiendo información con respecto a tus supervisores o a tus coordinadores, tu equipo operativo, que se estén ejecutando, y también estás atendiendo cualquier situación que se pudiera salir de control, para tener una respuesta rápida en caso de, y te mantienes en comunicación constante, pues con el comité organizador. Por ejemplo, en el tema del tenis hay un ente que lo rige, que es la ATP o la WTA, que muchas veces nos mandan unos visores específicamente en el tema de seguridad para saber qué está sucediendo o porque tienen alguna preocupación. Ejemplo, uno de los torneos en los que más he tenido la oportunidad de estar es el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Entonces, pues tan solo el lugar espanta, ¿no? Muchas veces. Entonces tienes que tener un proceso claro acerca de pues todo lo que hay previo a que la gente esté disfrutando un partido de tenis, y viendo que todo lo que tú planeaste, todo lo que organizaste, todas las capacitaciones que diste, las reuniones que tuviste, pues tengan ahí el resultado, ¿no? Todo digamos que como director de orquesta, no te unes a la orquesta a tocar el violín, sino más bien estás dirigiendo y viendo en qué momento le toca a cada uno tocar su instrumento, atender su instrumento, y entonces esa es la labor que tú debes de hacer. Pero creo que no debes de perder tampoco ese piso, ¿no? Porque a final de cuentas, decía algún maestro que tuve, el que no huele a pólvora, pues no puede decir que fue a la guerra. Entonces, pues tienes que estar ahí, tienes que caminar el lugar y tienes que darte cuenta, porque creo que a veces te vicia el haber estado ahí haciendo un scouting y volviéndolo a hacer y volviéndolo a hacer, y entonces dejas de ver qué está sucediendo. Y en un evento masivo específicamente, tienes tantos detonantes porque la gente entra posiblemente sobria y sale tal vez en una condición de intoxicación mayor, porque en 2 horas con 4 cervezas se puso hasta el tope, ¿no? Y entonces, y además está cansada, y a lo mejor si su equipo perdió. Entonces todas esas condiciones que se pueden dar en el proceso del evento masivo las tienes que estar monitoreando, porque en un evento donde tú no atiendas de manera proactiva o de manera inmediata una situación, se te puede salir de control. Y en este proceso también de eventos, pues la condición de la psicología de masas, la verificación de multitudes, la condicionante de riñas, pues tú sabes que en una pelea de estadio pueden ser 2 contra 2 y terminan siendo 1000 contra 1000. Entonces, por Totalmente. eso es rápido un proceso de ejecución. Cuando tú tienes una situación, ya sea de esas características o incluso una condición médica, tienes que atender de inmediato, tienes que tener a tu equipo que esté consciente del proceso de enfoque que debe darle para atender cualquier situación que se pudiera presentar. Sí, sobre todo entrar rápido, ¿verdad? Sobre todo por el tema, creo yo que hay algo ahí bien crítico que es la escalada del evento masivo, como tú dices, porque hay diferentes variables, pues que si andas con 3, 4 copas, el equipo perdió, el otro se burla, entonces se ponen las condiciones para que explote la dinamita en segundos, ¿no? Entonces es un reto importante la desescalada, ¿no? Por eso creo yo, y te decía desde el inicio, que en un evento masivo, pues sí es muy diferente las condiciones de algo que sabemos que no que sea normal, pero que ya tiene un proceso más visible, más claro, más predecible, perdón, es mi comentario. Oye, ¿y cuál crees que es el desafío más importante en un evento masivo que te haya tocado a ti? Que dices, oye, el reto más importante es el tema de que realmente los protocolos luego a la hora de la verdad ni los abrimos, ya estamos allá deteniendo la situación o buscando al niño o a la niña y no consultamos el protocolo. ¿Cuál es ese desafío más importante en la seguridad que te ha tocado a ti vivir en un evento masivo o en los eventos masivos en general? Pues la verdad es que hemos podido tener, creo que eventos, en mi experiencia, en estos más de 20 años involucrados en temas de eventos masivos, he tenido la fortuna de tener un saldo muy, muy, pero muy blanco. Esa es la realidad.
no es un saldo, digamos que no es que haya sido cero incidentes, sí hay incidentes, no puedes decir, si tú te dedicas a eventos masivos, no puedes decir, oye, no pasó nada, siempre pasa algo, se te una persona no vio un escalón y se tropezó, alguien tuvo algún golpe de calor, alguna persona en una condición que traía médica, bueno, déjate platico así algo muy rápido. Alguna vez nos pasó que una persona tenía alguna condición que no estaba apta o que le costaba mucho estar en el proceso de multitudes, como que le daba un proceso de fobia, el tema de multitudes, decías, por Dios, pues entonces empezó a haber como una especie de ataque de pánico por estar rodeado de mucha gente, y entonces es cuando tú reflexionas y dices, pues a pesar de que él conscientemente te dice, la verdad es que a mí no me gusta estar aquí, me da pánico, no voy ni siquiera al supermercado porque me empiezo a poner tenso, algo me sucede y estoy aquí porque me gusta el deporte. Pero, pues tienes todas esas condicionantes. Sí. Creo que si habláramos de alguna experiencia muy específica, hace pues muchos años, cuando pasó el lamentable hecho de Ayotzinapa, el torneo siguiente que se llevó a cabo, y obviamente cualquier evento masivo se presta a tener alguna condición de reclamo social, político, de cualquier tipo de ese tipo de reclamo. Y entonces, pues nosotros tuvimos una posibilidad de riesgo de que los manifestantes pudieran llegar al sitio, y entonces pues, la logística con las autoridades para tratar pues de blindar lo que estaba sucediendo en ese momento, porque no solamente era el riesgo de lo que estaba sucediendo en el torneo, sino toda la gente, o sea, más de 10,000 personas atendiendo el evento, podría haberse hecho un caos o un reclamo social que iba a terminar en una condición, creo que posiblemente hasta catastrófica. Entonces, condiciones como eso, o tener que operar un evento después de lo sucedido con Otis en Acapulco, pues son experiencias y son creo que ese tipo de vivencias las que te permiten ir sumando situaciones que dices, esto no había pasado antes y hoy en día ya lo tenemos aquí en vivo. Sí. Y creo que otro de los aspectos también, Enrique, que creo que considero muy importante, es que si no ha pasado en México, ya pasó en algún otro lugar del mundo, ¿no? Y volteas y dices, oye, pasó en el maratón de Boston, pusieron unos petardos y entonces hubo una cantidad de pánico y gente muerta y pánico, etcétera. Y entonces volteas y ves que en Wimbledon en algún momento también pasó algo en el fútbol, y volteas a ver eventos aquí cercanos y dices, oye, ¿qué pasó en el Bicentenario? Oye, ¿qué pasó en Monterrey cuando se cayó un escenario completo? Entonces, sí, reciente, sí. Vas sumando, y si tú eres un profesional, tu obligación es ver qué está sucediendo alrededor, ver qué sucedió en otros eventos, saber qué hay, si hay algún tipo de tendencia, porque hoy en día tú ves a los chicos en los conciertos, y en algún momento se puso de moda aventarles Skittles a los artistas. Entonces, es posible que eso esté sucediendo. O aventaban el celular con tal de que hubiera una selfie. Entonces, esos riesgos ok, ya es tendencia, entonces la gente lo empieza a hacer en uno y en otro y en otro, y no importa el lugar del mundo, empiezan a tener un comportamiento similar por tener más views en su red social, por tener un minuto de fama, pero todas esas condiciones se vuelven temas de seguridad. Entonces, muchas veces creo que incluso las áreas con las que compartes, tus pares que están viendo otros aspectos dentro de la organización de los eventos masivos, no se dan cuenta que una situación que ellos tienen que les sorprende se puede volver un problema de seguridad. Entonces, hay que hacer un trabajo alrededor de ello para que justamente cuando se presente alguna situación la puedas atender. Y creo que esa desde mi punto de vista, ha sido parte de este éxito de poder hacer un proceso de planeación, porque sí te vas a los libros, sí te vas a los documentos, sí tienes que arrastrar el lápiz, esa es la realidad,
Y creo que tienes que entrenar por lo menos a tu mente de qué va a suceder, por lo menos el libro, ¿no? Siempre digo, cuando haces un simulacro incluso de gabinete, te funciona, te permite tener una estructura mental ordenada, porque si no creo que te da el efecto como le llamo yo el efecto Chaplin, ¿no? Entonces te equivocas y te equivocas y te tropiezas y tiras algo y tiras otra cosa y entonces empiezas a hacer una serie de barbaridades. Y cuando tienes una estructura mental entrenada, creo que te permite decir, ok, si pasa esto, por lo menos me voy al libro y es A, B y C. Esos son los 3 pasos que debes de seguir. O tengo que reportar, o tengo que documentar, o tengo que dar esta instrucción. Y creo que te permite tener la capacidad de cometer menos equivocaciones. Ya. Oye, fíjate, dijiste algo bien importante ahorita, y fíjate, me dejaste también pensando, o sea, parte del ejercicio y el reto, fíjate, ahorita me diste también una sacudida en ese sentido, es no nada más ver los riesgos al interior del entorno, del espacio donde va a suceder el evento. Tú ahorita dijiste algo también que lo pongo como una máxima, si me permites, dentro al menos de este episodio, que es, a ver, como responsable de seguridad tienes la obligación de voltear a ver al vecino, al país vecino, al estadio que está a 10, 16 horas de distancia en vuelo, no sé, y no nada más un evento deportivo, sino, oye, fíjate, está esta tendencia en conciertos, está en esta tendencia inclusive en temas políticos, en eventos masivos. Entonces, ir agarrando como que todas esas otras incidencias o incidentes y al menos pasarlos por la báscula, como decimos por acá, para ver si realmente puede pegar acá o no, pero creo que eso es algo que nos debe marcar a nosotros dentro de nuestros valores internos, que es la responsabilidad de hacer ese ejercicio, ¿verdad? De voltear a ver hacia allá, porque luego volteamos a ver, como dicen, dentro de la caja, y ahora sí que aquí queda cae muy bien el ejemplo de think out of the box, ¿verdad? Piensa fuera de la caja. Y literal fuera de la caja es fuera de la caja, o sea, que puede pasar afuera, ¿no? Ahorita hablabas de lo de la situación de Ayotzinapan. Oye, pues nunca nos imaginamos que pudiera suceder algo y pues hubo ahí una situación, un posible incidente. Y bueno, esa es una. Y otra que quería preguntarte es, con aras también de aprender un poco de esta materia, es cuando hay algo que a mí a veces me preguntan, y no a veces, es como que me pregunten, a mí me toca dar talleres de manejo de crisis, ¿verdad? Con plantas de manufactura, en algunas ocasiones lo he hecho con retails, y ahí vemos dos tipos de riesgos, ¿verdad? Los riesgos que ya sabemos que son predecibles, o sea que, oye, ya hay una historia, puede suceder, no dejes de verlos, y los otros que, oye, aunque sean 5, oye, ¿qué crees que pudiera pasar? Que no lo traemos mapeado, pero si pasa nos tumbaría con ganas, ¿verdad? Digo, sin meternos en tecnicismos de estándares, ni mucho menos literal. O sea, algo emergente que pudiera suceder, oye, pues que, digo, que hubiera un tema político internacional y que ya ves lo que nos tocó estar viviendo, que de repente sí hay aranceles y luego de repente no, y 15 minutos después sí, luego que en el Twitter no, y, cabrón, y todo eso es mucha volatilidad, ¿verdad? Pero pues al final es también tener estos otros riesgos que pudieran ser emergentes, pero la pregunta concreta contigo es, y te digo, lo que me sucede mucho es, oye, y hay que tener un manual para cada uno. Mi respuesta, le digo ahorita a ver qué opinas, pero para mí a veces es imposible tener protocolos para todo, pero lo que yo le he apostado es a la formación de los que toman decisiones, por eso también pues muchos otros colegas, incluso como tú que he entrevistado, me dicen, oye, es que la clave del éxito está en simular y sentir, o sea, realmente how it feels, ¿verdad? O sea, cómo eso se siente. Entonces, ya cuando como veas cómo se siente, ya sabes que ahí ves oportunidades, oye, a lo mejor sí hay protocolos específicos, pero hay situaciones que un protocolo pues no te va a salvar de A, B y C, pero sí el protocolo general de cómo tomas decisiones, en cómo comunicarse, quién va a responder, quién va a activar, porque es el tiempo creo que más, es la hora dorada, ¿no? Que tenemos poco tiempo para poder responder y atender y activarnos y levantarnos y hacer lo que tengamos que hacer. Que porque muchas veces, al menos en la experiencia y con otros colegas me dicen, no, es que lo agarré el protocolo, sí están muy bonitos y se ve muy padre en el PowerPoint y demás, pero a la hora de la realidad, ya, oye, pues el protocolo bonito no era, ¿verdad?
era por acá más el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de esa parte? ¿Cómo te preparas tú? ¿Para todo tienes protocolo? ¿Solamente lo que sabes que trae una alta probabilidad? Un poquito de conocer cómo lo ves tú ahora sí como experto y como profesional de la seguridad. Creo que es muy importante generar protocolos, esa es una realidad. Creo que sí hay una base muy importante documental que se debe de tener siempre. Creo que hay situaciones básicas que tú tienes que documentar, porque eso te sirve en el proceso de entrenamiento. Definitivamente, te sirve en el proceso de entrenamiento. Y hay otras que no hay manera que tú las mapees, ¿no? No hay forma, porque no sabes una reacción, y sobre todo las que tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces, Sí. hace algunos meses me invitaron a platicar en una mesa de discusión acerca de lo sucedido, por ejemplo, en la Copa América, en el partido que hubo de Argentina contra Colombia, que hubo se les metieron, y entonces decían, oye, es que, ¿de quién era la culpa? ¿Del venue, del de seguridad, de la organización, de quién? Y entonces, pues ninguno de nosotros que estábamos ahí, ninguno de los otros que estábamos en la mesa, estuvimos en ese sitio. Y desde nuestra fuente de conocimiento, que eran las redes sociales, uno opinaba. Entonces yo le digo, estoy seguro que el estadio tenía un protocolo acerca de qué pasa en el momento que tenga una multitud de descontrolada y se pueda abrir. De que haya sucedido, de que hayan leído el manual, de que hayan tenido entrenamiento, a lo que vivieron, cambió, totalmente cambió. Y entonces decían, ¿estuvo bien o estuvo mal que la gente se metiera? Y algunos decían, no, estuvo mal. Y yo, no, yo digo que estuvo bien, porque ya tenías tanto volumen de personas rompiendo, irrumpiendo, saltándose por todos lados, metiéndose por tubos de aire acondicionado. A ese nivel. Exactamente, deja que entren, canalízalos a una zona donde los puedas identificar, digamos que desahogar, sí. Desahoga evita el riesgo de que muera gente aplastada, que muera gente asfixiada, déjalos que entren, digamos que ponlos en una cápsula y después empieza un proceso de barrido interior. Creo que era lo más sano. Yo desde mi experiencia, desde lo que yo pude ver a través de las pantallas, pero la realidad es que creo que todos los protocolos se pueden romper cuando se trata del comportamiento humano. Todos. Entonces, un control de acceso. Listo. Ten una base de control de acceso. Ten un protocolo de qué hacer para atender a una persona, cómo desarrollarlo. Ten un protocolo para una condición que sea continua, cotidiana, y que lo tengas muy, muy claro. Pero también ten la capacidad de poner a la gente o los tomadores de decisiones en el momento, en el punto adecuado. Y creo que es algo que trabajo mucho con mis equipos, de decirles, a ver, tienes que tener al talento adecuado en la posición adecuada. No puedes poner a una gente introvertida que le da miedo hablar en un control de acceso, ejemplo, porque va a llegar algún tipo que va a estar de malas o le va a gritonear y se le va a meter. Entonces tienes que poner una persona con porte, con buen lenguaje, que tenga la capacidad de decir, esta persona ya se está saliendo de control, entonces le hablo a mi supervisor. Porque si no lo haces de esa manera, si no eliges a tu talento y lo pones en el lugar adecuado, entonces, pues por más protocolos que tengas y por más entrenamiento, de nada te va a servir. Entonces, creo que hay muchas cosas que tienes que hacer en los pasos, tienes que documentar, porque además te permite tener rastreabilidad y tener como una memoria corporativa. Esto ya nos pasó y así lo resolvimos, entonces modifiquemos el protocolo. Esto ya nos pasó, ya así lo resolvimos, entonces modifiquemos nuestro proceso, cambiemos nuestro proceso de entrenamiento, y creo que eso es lo que te permite que esas repeticiones se vayan disminuyendo, que tengas ya un mapeo más grande de lo que ha pasado en tu evento o en otros eventos, y entonces trabajes con respecto a ello. Pero sí me parece muy importante tener una base documental, y también es muy importante que tus vivencias te sirvan para el momento de la decisión, ¿no? Creo que ahí sí cambia mucho. Sí, fíjate, lo tradujiste muy bien y la respuesta la dirigiste de manera muy, muy atinada. La importancia de tener documentos, sí, pero también ahorita me quedo con la parte de la memoria corporativa, ¿no? Como un concepto nuevo de decir, oye, sucedió esto, ¿tenemos algo por escrito? No,
agrégalo, ¿verdad? Porque ya pasó y ya ese es el caminito, ¿verdad? Digo, y hay otras cosas que pudiéramos documentar de posibles pasos A, B y C, pero como tú dices, esto es también una variable en esta fórmula de la protección o el modelo de protección de seguridad, del comportamiento humano, ¿verdad? Si esa variable al menos la tienes identificada, puedes entender que, oye, hay varias posibilidades o cientos de posibilidades de que suceden ciertas cosas que a lo mejor no están escrito, pero que lo que nos va a funcionar va a ser la actuación, la identificación, actuación, contención, control y pues todo lo que ya sabemos ahí en materia de seguridad. Oye, y la parte de simulacros, ¿cómo desde ahora sí en eventos masivos, cómo te toca a ti hacer un simulacro? Obviamente, a diferencia de otros lados, vamos a decir un restaurante, ¿no? Yo tengo un cliente que se dedica a la venta de pollos acá en Nuevo León, en diferentes partes de México, La Laguna, Querétaro. Y pues obviamente como cualquier otro simulacro, ¿no? La evacuación y demás, y hay algunos clientes y obviamente las primeras veces pues siempre baby steps, ¿verdad? Paso a paso hay que ir madurando y después vas agrandando el ejercicio, ¿no? Y no querer hacer el simulacro, oye, haz como si fuera realmente, como si realmente estuvieras pasando la situación ahorita y evacúen todo y a ver cómo nos toca para ver realmente, no. Yo siempre he sido de la creencia de paso por paso, madura, primero hazlo bien, planeado, y luego y hasta el momento en el que ya podamos soltarnos y decir, oye, ahora lo voy a hacer de repente inesperado, ¿verdad? Para ver cómo respondemos. Pero es diferente esos simulacros que conocemos bien, que podemos evacuar inclusive con invitados y demás a un evento masivo. Yo creo que, digo, corrígeme y seguramente es una pregunta muy obvia, pero ¿cómo haces tus simulacros? Creo yo, y no me quiero adelantar, que pues los haces obviamente simulado, obviamente, es decir, sin visitantes, sin aficionados, para evitar que se cree un pánico innecesario, se descontrole y demás. Pero ¿cómo es tu planeación de simulacros para Básicamente, como lo acabas de construir, es complejo el poder hacerlo, es Sí. necesario y creo que nos hace falta cultura, sobre todo en este tema de los inmuebles que concentran muchas personas, pero entiendo que se deben de hacer, que se deben de hacer. Y regreso, yo creo que la respuesta anterior, por lo menos en gabinete debes de tener un proceso de construcción de simulacros. Sí. En todos los eventos deberías de tener, siempre hablo yo de aspectos muy básicos. Por lo menos para el personal que contratas, por ejemplo, contratas personal, una empresa de seguridad y le te pides 300 guardias para un evento. La gran mayoría de las empresas no los tiene. No es que tú digas, no, mira, no te preocupes, tengo 300 guardias ahí sentados esperando que me hables para que te los pueda dar. No funciona así. Totalmente. Como funciona el mercado es, te los contrato de donde sea y te los doy. Y Sí. entonces, siempre le digo yo al equipo, es muy importante que Exacto. nuestro equipo, que no necesariamente tiene experiencia, Sí. esté entrenado en tres cosas. Número uno, en el cómo se debe de utilizar un extintor, en dónde Mm. están y cómo se deben de utilizar. Es muy importante que todo el mundo sepa cómo se debe de utilizar un extintor. Número Sí. dos, rutas de evacuación y cómo dirigir en caso de un proceso de evacuación, llámese parcial o total, hacia dónde Sí. debes de dirigirlo y dónde están los puntos de reunión de todos los venues en los que estamos operando. Y el último es dónde están los servicios médicos. No quiero que les des un tema de primeros auxilios, quiero que detecte y cuando la persona tenga la capacidad de movilizarse a un servicio médico, que se dirija ahí. Si no se puede, que sepas a dónde tienes que reportar y dónde se encuentra el canal en tu radio que te acabo de entregar, cuál es el canal del servicio médico y que sepas Sí. perfectamente dónde estoy en el este, estoy en el norte, estoy en el noroeste, estoy en la grada X, estoy en el asiento tal, en la fila cual, perfectamente que sepas tú dirigir a la persona que te va a ir a asistir en el tema de servicio médico, porque los Sí. segundos son muy importantes. Entonces, trabajamos mucho con el equipo, con los equipos en ese sentido. Tratamos de que la gente tenga una capacitación, digamos que express en esos puntos en específico al inicio y tratamos de hacer como un proceso de briefing en algún momento del torneo o en algún momento del evento para saber, oye, ¿tienes dudas sobre lo que te explicamos? En caso de que algo suceda, ya sabes qué hacer. Y entonces trabajamos como en esos mini simulacros
Sí, con el personal y con el equipo, del comité organizador. Creo que ahí es mucho más claro que tenemos que presentar los posibles riesgos y entonces decir, oigan, a ver, vengan, sentémonos todos y sí, qué pasa si algún momento se nos desaparece un niño y no apareció. ¿Quién da la cara? ¿Quién es el vocero? ¿Quién tiene la autorización para hablar con la prensa? ¿Quién va a tener contacto con las autoridades? Aunque parezca muy obvio, tienes que tener claro los roles que cada uno debe de jugar para que no se salga justamente de control, ¿no? Y creo que sí es complejo, pero creo que es necesario, por lo menos, sentarte y poner las posibilidades de escenario y que a lo mejor en un torneo practiques o entrenes esto de gabinete y al siguiente lo hagas de la misma forma, o bien sí, que utilices al personal que tienes en todos los venues, porque todos los venues y todos los eventos tienen un proceso de montaje y desmontaje. sí, sí, Todos. sí, No hay uno que diga, no, pues yo llegué y operé y me fui, ¿no? Hay algo que tienes que modificar, hay un tema de infraestructura, hay proveedores, hay sí. contratistas trabajando en los diferentes venues. Entonces, bajo ese modelo creo que también es importante que se sumen a ese proceso, porque si no hay un proceso de conexión entre la gente que está operando y la que no está operando y tu población flotante, entonces creo que tienes un proceso de desconexión y entonces se van a interferir entre unos y otros. Entonces, trata de construirlo. Cuando tienes un evento que se repite año con año o mes con mes, trata de ir jalando a un grupo y entrenándolo y dándole una capacitación y dándole un simulacro y haciéndole entender cómo debería de funcionar y al siguiente otro. Y entonces va a llegar un momento donde digas, pues la sinergia o este modelo de repetición ya me permitió decir, tengo el porcentaje muy alto de gente entrenada y que sabe cómo funcionamos y qué es lo que debe de hacer, porque o ese es el objetivo primordial del simulacro, Sí. saber qué tengo que hacer en el momento de una crisis. Ya, fíjate, lo dijiste muy, muy bien, tienes razón y ahorita me viniste a reforzar algunas ideas, pero sí, oye, ¿qué parte nos toca hacer, en qué momento y no quedarnos congelados? Ahorita comentabas tú que los segundos pareciera que no, pero son vitales, ¿verdad? En un momento de estos. Y ahorita que hablabas de crisis, preguntarte, quizá me estoy saliendo un poquito del contexto, pero el comité organizador en un evento masivo también se traduce como un comité de crisis o no necesariamente en caso de un evento. O algunos participantes solamente. Quiero pensar que del comité organizador que puedan ser, no sé, voy a inventarme yo 30 personas, ahorita tú me corregirás, o de esas 30, Enrique, del comité de crisis lo formamos 10, ¿verdad? ¿Cómo es ahí en esa parte ahora sí de comités para estar atendiendo un incidente o seguimiento, ¿verdad? Que puede ser no un incidente de corta duración, sino como tú dices, oye, pues a lo mejor hay que dar la cara y hay que hablar con medios y ahora pues estamos llenos de medios, ahora sí que un evento masivo. Ese comité de crisis se compone de algunos miembros del comité organizador. Sí, creo que hay roles que son proactivos, como cualquier comité de crisis, hay roles que son fundamentales en los tomadores de decisiones y tienes al director del torneo sentado ahí en todo momento, porque básicamente por él pasan muchas de las decisiones y posiblemente tienes al comité legal y tienes a la gente de operaciones. Y también tienes roles pasivos alrededor y que solamente te dotan de información, ¿no? Que no Sí, necesariamente sí, tienen sí. que ser miembros Sí, constantes del comité, sino ante cualquier sí, situación es llama, dame información, te doy una tarea, sal y ejecuta. Y sí, creo sí, que sí. se vuelve así. Creo que también si haces un comité de crisis gigantesco, la realidad es que pues se vuelve una convención en lugar de un comité de crisis, ¿no? Sino es Sí, sí, importante entender perfectamente cuál es el rol y a pesar de que tengas una jerarquía de dirección o de sí, vicepresidencia, posiblemente no tienes que estar en el comité de crisis, no hace totalmente, falta que sí, estés ahí. O sea, si la de marketing no tiene que estar ahí, oye, pero yo soy del C-suite, pues sorry, no necesitas estar aquí. Tu rol no es fundamental. Posiblemente si necesitamos algo y alguna información, te vamos a traer. Y si es un sí, tema de crisis en la parte de comercial o de marketing, posiblemente vivas aquí en el comité de crisis todo el tiempo. sí, 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 Pero sí. hay roles que pareciera que por jerarquía deberían de estar y tú dices, no,
La realidad es de que hay roles que son fundamentales, el director del torneo, la gente legal, la gente de finanzas, Sí, la gente de operaciones, dices, esos son inamovibles, porque sí, estás sí, ahí sí. el que toma las decisiones en cuanto al recurso, estás ahí el que dice, le entramos a pesar de los riesgos legales que haya, porque lo podemos Sí, manejar bajo esta estrategia. Está el de sí, operaciones porque regularmente tiene un volumen de personal muy vasto en su jerarquía. sí, Y está obviamente el director general que toma. Incluso el director de seguridad no necesariamente juega un rol preponderante. Muchas veces mm, le toca generar un rol pasivo y decir, en lo que ellos están sesionando y tomando decisiones, yo estoy haciendo un proceso de contención, estoy viendo cómo manejo el recurso, estoy mm, teniendo relación con las autoridades, estoy viendo cómo atiendo específicamente, posiblemente que no haya lesionados, que ya se encontró a la persona, que sí, no hayan riñas, que no se me metan al venue por alguna situación de crisis. Ese es el rol que uno debe de tomar y posiblemente habrá momentos donde tengamos que estar sentados ahí con el resto de los tomadores de decisión, probablemente nada más para dar nuestra opinión acerca de lo que consideremos desde nuestra experiencia. Entonces, sí, creo que los comités de crisis deben de ser muy compactos y la jerarquía no te hace parte del comité de crisis. sí, Ahí fíjate. creo que es muy importante. Sí, qué interesante, la forma en como lo ves. Y me pasó, fíjate que por ahí del 2015 también había una directora, cuando armé mi primer comité de crisis, había una directora de bienes raíces, real estate. Oye, no, es que no, o sea, no estás dentro, o sea, no estás dentro del rol. Finanzas, legales, RH, operaciones, oye, la parte de comunicaciones, etcétera. Pero estos no, o sea, ¿por qué? Porque no porque no tengan capacidad, pero simplemente para esto no se ocupa. Si hay una situación que tiene que ver con algo que está muy fuerte en el tema de que impacta tu rubro, como tú dices, te traigo la mesa y a lo mejor sales y te vuelvo a traer y sales o te dejo permanente para este evento, pero ya el siguiente no, ¿verdad? Creo que, y ahorita fíjate, también bien interesante como lo que decías, oye, también como directores de seguridad tenemos que entender que a veces nuestro rol es estar entregando información al comité que va a tomar ciertas decisiones, si detengo o no detengo un evento, si tomamos otra ruta, cancelamos un juego, ¿no? Y nuestro rol va a tener, y no es que no seamos parte clave o crítica de la situación, pero la clave es estar ahí ahora sí que en la operación, ¿no? Ya ves que está este triángulo operativo, táctico y estratégico, y a lo mejor nos volvemos en la operación para tener información de mayor, ahora sí, de mayor credibilidad, con mayores hechos, con menos supuestos, etcétera, ¿no? Y entender bien nuestro rol. Qué padre aprendizaje ahorita que contigo sobre esto de crisis que a mí me apasiona y sobre todo cómo también lo ves que debe ser equipos compactos. Yo siempre he dicho, oye, a ver, y bien claros los roles y responsabilidades, porque luego por mencionar ejemplos, de operaciones está opinando de recursos humanos y el de recursos humanos de finanzas y se vuelve un tema de nunca acabar, ¿no? En Sí. vez de ayudar, pues bueno, se puede generar mayor estrés. Mi estimado Víctor, pues ha sido una extraordinaria plática contigo el día de hoy. La verdad es que yo creo que cruzamos una ruta bien padre desde primero entender la diferencia o características que puede haber en la parte de la seguridad para este tipo de eventos, pero también salirnos un poquito de lo tradicional y de lo que creemos que es nuestro rol, sino entender que también somos un área de servicio y de soporte con lineamientos claros, ¿verdad? Pero que buscamos también mantener una experiencia, que sabemos que luego ahí estira afloja ahí entre direcciones, oye, es que el de seguridad, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Yo siempre he dicho, oye, cuando hay temas, pues hay que ponernos de acuerdo y poner, a ver, probabilidad de impacto o ver en qué nos puede afectar a ambos o cómo negociamos, pero siempre tener un rol de negociador nosotros como seguridad, porque creo yo que todo funciona y a mí me ha funcionado al menos en dar, ¿verdad? Y en cooperar, perdóname, es la palabra que buscaba, siempre buscar o que tener un tono de el rostro de cooperación, ¿verdad? Siempre de escuchar y no ser tajante como lo mencionabas al inicio, oye, de stopper, de decir no, sino a ver, vamos a cooperar, a lo mejor vamos a aprender algo diferente que creíamos que era de esta manera y no nos estamos dando la oportunidad de explorar otra vía que va a ayudar al negocio a que las cosas sean mejores, ¿no?
Porque luego Sí, nos definitivamente. toca pedir favores, ¿verdad? También échame la mano porque está pasando esto y ahí sí veo un riesgo. Oye, claro que sí cuenta con ello porque pues sabemos que somos un área colaborativa, ¿no? Y creo que ese rol de volverte un consultor en el interior, que el resto de las áreas entiendan cuál es tu función y por qué estás ahí, y que no estás ahí para resolverles los problemas, sino para prevenirles los problemas, creo que Sí, se hace más interesante. Muchos de los roles que nosotros tenemos como responsables de seguridad en eventos, pues muchas veces son temporales y te llaman cuando ya el evento está a 2 minutos de empezar, o cuando ya está el problema encima. Y ahí es donde tú tienes una participación proactiva. Y cuando dicen, oye, pero es que es bien difícil, por ejemplo, yo en algún momento me decía algunos colegas, no necesariamente involucrados en el tema de eventos, más me decían, oye, pero ¿cómo le haces para que se tome en cuenta tu opinión? Para que realmente puedas tener presupuesto para la ejecución. ¿Cómo le haces para convencer al comité organizador o al cliente cuando se trata de vivir del lado del consultor? ¿Cómo le haces para hacerlo yo? Pues mira, yo tengo una frase que trato de convivir con ella todo el tiempo, que es, tus resultados marcan tu nivel de jerarquía dentro de las organizaciones. Ese es un hecho. Si sí. tú tienes más resultados, pues, ¿sabes qué? Pues te van a dejar ahí a Fíjate, un lado, te van a decir, no, pues ni le hables, ¿no? Pero si tus resultados son buenos y son constantes, pues al rato te van a decir, a ver, espérame, antes de tomar una decisión, pues con el háblale a último, el aquel. de seguridad, véngale, tráelo. Oye, queremos hacer este evento en este lugar, en este sitio. Queremos taponear estas entradas, queremos traer este tipo de población al evento, queremos invitar a este artista. Ah, ok, sí, esto se puede, pero con esto. Sí, Sí, esto se puede, pero con estas características. Y posiblemente ese sí, pues va a salir de presupuesto. Pero, pues tener estas condiciones alternativas para poderlo ejecutar, porque eres parte del modelo de negocio, eres sí, parte del éxito de lo que se tenga planeado. Simplemente tienes que buscar la manera o darles la visión y ponerlos en la mesa de sí, sí se puede. Todo se puede. sí, Simplemente que esto puede generar estos riesgos y estas condiciones o este presupuesto en el que no tengas contemplado. No se sí, puede, pero busquemos un camino alterno. Entonces, sí. creo que ese tema de poder ser en todo momento una posición que sume, que agregue valor, que esté conectado con el objetivo corporativo o con el objetivo organizacional en el tema de los eventos, creo que te vuelve parte, un ente, un protagonista en el proceso de la toma de decisiones. Sí, y fíjate que sí, porque tenemos que mostrar credibilidad, ¿no? Fíjate que, y contando mi historia un poco, cuando agarré el primer equipo de prevención de pérdidas, pues obviamente que sin presupuesto y pues ya sabes, pues lo primero es, oye, pues a ver, vamos a demostrar primero con lo que tenemos. Hay que crear políticas, controles, manual. Oye, ya le redujimos las pérdidas a la organización. Ah, ya estamos generándole lana. Digo, coloquialmente, ya Ujú. estamos generándole lana a la organización. ¿Cuánto oye, con lo que se hizo hoy le bajamos pues tantos, o le sumamos tantos puntos porcentuales al estado financiero? Ah, bueno, ya podemos pedir dinero, ¿verdad? Ya entienden que si lo hicimos sin tecnología, ahora con tecnología, te voy a generar mayor valor. Y es esa credibilidad. Digo, creo que es complicado, pero creo que sí, yo también comulgo mucho con esta filosofía tuya de crear confianza, de crear credibilidad y asegurar que tengas buenos resultados, porque si siempre traemos pura reacción y sin propuestas contundentes y sin liderazgo, porque se necesita tener ese tono de liderazgo para convencer, hablar números financieros inclusive, o sea, hablarlo financiero, perdóname, números financieros, sí, hablar de datos financieros y poder decir, oye, con A y B, pues puedo ayudar a evitar que pierdas tanto, o te ayudo a generar tanto, o te ayudo a asegurar que las ventas se multipliquen en tanto, y ahorita lo que comentabas, inclusive un lugar, voy a decir, ya sea estadio, ya sea no sé, un espacio para conciertos, etcétera. Creo que incluso hasta artistas, ¿verdad? Digo, al menos con algún colega que te decía que tengo un cliente en un estadio y el de seguridad me decía, oye,
pues que entre menos incidentes también lo ven los artistas y dicen, oye, pues yo me gustaría ir ahí porque sé que es más seguro, ¿verdad? Entonces la seguridad también vende, ¿no? Lo comentabas tú de manera muy, muy clara. Entonces, pues bueno, seguimos toda esta ruta muy padre de la experiencia, de la importancia de procedimientos, pero también entender comportamiento humano. Me gustó mucho lo que dijiste de la memoria corporativa, pero también un aprendizaje que me llevo yo bastante, Víctor, contigo es también los riesgos, no verlos nada más ahí en la cancha, por así decirlo, en tu cancha, ahora sí que en tu cancha, sino verlos a nivel, oye, ¿qué está sucediendo en otros entornos masivos, verdad? Que trae una condición como la tuya, en diferentes características, pero hay una condición importante para que no suceda aquí, o al menos tenerlo registrado y decir, oye, bueno, ya lo chequé, aquí voy a decir un ejemplo burdo, aquí no se puede caer la tarima, ¿verdad? por así decirlo, pero sí puede pasar una situación de descontrol que si sucede algo y que nadie sepa qué hacer, es ahí donde en tema de reputación nos metemos en problemas, ¿verdad? Sí, y la verdad es que por ejemplo, hay eventos, si algo pasara en la Fórmula 1, pues literalmente te expone como país, pierdes el evento y toda la derrama económica que le beneficia a los empleados directos, a los empleados indirectos, a la gente de los restaurantes, a la parte de la hotelería. Entonces, creo que hay que entender perfectamente que como responsable de seguridad, como profesional de seguridad, que todas las decisiones que tomes tienen un impacto que se puede exponer y que no solamente es como, bueno, pues sí, pues se robaron el camión de la Fórmula 1. No funciona así. Hay muchos efectos secundarios que genera una mala decisión, una mala planeación, y que creo que cuando te dedicas a la seguridad de manera general, tienes que ser muy consciente de que una mala decisión puede ser tan escalable que posiblemente te puedas quedar sin trabajo hoy, pero puedes hacer que la empresa pierda millones de dólares por una mala ejecución, una mala decisión que tú tomaste, ¿no? O puedas arriesgar las vidas de las personas, que creo que es el ente tangible más complejo que pudieras tú como profesional de seguridad poner en una balanza, ¿no? Y permitirte. Entonces, creo que son muchas condiciones en las que tú tienes que estar involucrado y que, como tú bien lo decías, cuando tú no tienes retorno de inversión, cuando las compañías, las organizaciones están invirtiendo en ti, en tu equipo, y tú no les das nada a cambio, creo que ahí es cuando se dan cuenta de decir, ok, creo que esto sí es un gasto y no es una inversión en la que yo estoy poniendo mi dinero, ¿no? Sí, muy bien traducido, tienes toda la razón. Fíjate que está muy buena esa traducción. Ahí sí es gasto y se vuelve en la parte, se elimina así que la definición de inversión. Oye, y comentaste, te digo, algunos puntos bien interesantes, sobre todo ahorita casi por cerrar, y me quedo con la parte de la importancia también como una máxima de la planeación. Ahorita lo comentabas de ese análisis, pero el volver a las bases también de seguridad, o sea, asegurar antes de querer ejecutar o inclusive analizar, oye, es un plan, oye, ¿qué tengo que analizar, verdad? Que va dentro del plan, o sea, qué abarca, qué alcance, qué recursos, qué incidentes, etcétera, pero regresar a la base que el plan, si no hay un plan, ahora sí que vamos a estar viendo a ver qué atacamos y qué cachamos en el camino y como tú dices, algo que no nos podemos permitir porque hay efectos colaterales, ¿verdad? Importantes. Mi querido Víctor, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, en tu podcast, El Plan B. Estuvo muy interesante esta plática, es una plática diferente. Yo te comentaba que para mí es un tema poco explorado. Te agradezco que te hayas permitido también compartir tus buenas prácticas y mejores prácticas con esa sencillez que te caracteriza. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que te sigas yendo igual de bien que hasta el día de hoy y que más adelante nos platiques algunas anécdotas vivenciales sobre cómo te ha seguido yendo, mi querido Víctor. Hombre, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor, un placer estar aquí. Me siento muy honrado por la invitación y por platicar contigo. Y cuenta con ello las veces que sea requerido, por acá estaré. Muchas gracias, Víctor. Pues bueno, gracias a todos. Yo soy Enrique Espinosa y esto es Plan B. Muchas gracias por acompañarnos.